a lo que vamos a continuar platicando sobre la parte de tecnología industrial 3, vamos a platicar sobre lo que son los procesos industriales. Lo que están viendo en pantalla prácticamente son procesos industriales, ¿verdad? Meramente son equipo, maquinaria, tecnología, personas, actividades que se generan dentro de un proceso productivo, dentro de una organización o una empresa, ¿verdad? La cual provee, en cierta manera, de un, digamos así, un servicio o de un producto según el caso, ¿verdad? Lo importante es que podamos determinar o tener claro esa definición a lo largo de toda esta unidad porque va a ser parte complementaria para todo lo que está por venir. Es decir, si a mí no me queda claro realmente qué es un proceso industrial, ¿verdad? Es aquí el momento donde tengo que preguntar o vamos a tratar a manera de simplificar la información que les estoy presentando. Aquí dice que es un proceso industrial. Bueno, es todo aquello que convierte una materia prima en un bien, un producto, ¿verdad? Final. Refiriéndose final significa que ya no requiere de más complementos o de alguna otra actividad para transformarlo, sino que se concluye. Por lo general, el bien es producido en masa y se destina al consumo para un gran público objetivo. Depende de la demanda. Estos procesos industriales empezaron a surgir en la Segunda Guerra Industrial en el siglo XIX, perdón. Es de considerar en este punto que el énfasis de la Segunda Guerra Mundial viene siendo ya que en ese periodo de tiempo la mayoría de empresas que producían alimentos, productos de cocina como diferentes tipos de tazas o algún otro tipo de artefacto que se ocupa en la cocina, se cambiaron para hacer producciones en masa de armamento, por ejemplo. Entonces, y en el caso de los alimentos, se cambiaron para hacer alimentos enlatados, lo que se exportaban a Europa para los aliados, o en este caso incluso Estados Unidos, para que estos pudieran estar como sobreviviendo durante el proceso de la guerra. Ese tipo de circunstancias, de cierta manera, buscó la manera de simplificar los procesos, mejorarlos, reducir los modos de fallas, entre otros montón de factores que pueden ser, digamos, perjudiciales para el producto o para la persona que lo va a ocupar dicho producto. Dentro de todo este contexto aparecen lo que son las fases de un proceso industrial, ¿verdad? Recordando que estamos hablando allá cuando iniciamos en la Segunda Guerra Mundial, un poquito de historia sobre eso. Hola. Tengo alguien por acá con micrófono. Ok. Entonces, en este caso, lo que sucede con ese punto es que la empresa privada, la empresa industrial comienza a captar de que las necesidades de la utilidad de los productos que esos manejaban necesariamente tenían que ser de la mejor calidad, ¿verdad? En ese proceso. Entonces, se estableció una forma adecuada del proceso productivo industrial en ese momento, pasando a ser, por ejemplo, la parte de la manipulación de materia prima, acondicionamiento de materia prima, procesamiento de materia prima y otros insumos, separación de la materia prima y evaluación de actividades y la creación del bien final, que ese es obviamente el fin de un proceso productivo. Entonces, todo esto y el contexto al inicio con respecto a la parte de los procesos productivos. Nos hacemos una pregunta a partir de este momento. ¿Qué elementos intervienen en el proceso industrial? Y muchos de ustedes me pueden decir, mire, un montón. O sea, hay una gran cantidad que difícilmente vamos a poder contar. Pero hay una clasificación. La clasificación se enfoca directamente a los puntos que están en color azul, que es materia prima, productos semi-elaborados y producto elaborado, que sería el final. Esto es importante tenerlo claro debido a que nosotros tenemos que buscar la manera de interpretar cómo los procesos productivos tienen un fin, ¿verdad? Y ese es el, digamos, en cierta manera, la situación por la cual los procesos productivos se tienen que clasificar y determinar la necesidad de los mismos, o sea, si son útiles o no. Dentro de los procesos productivos aparece lo que es los recursos naturales, que posiblemente tengamos materia prima de nuestro proceso, la mano de obra, que es todo aquel recurso que vamos a utilizar del personal dentro de la empresa que se requiere para que podamos desarrollar el producto,
Y el capital que se refiere específicamente a la parte económica necesaria para cumplir con la entrega del producto o finalización del mismo. Pero yo sé que estoy hablando aspectos generales y bastante técnicos, pero lo importante aquí es que vayamos sabiendo cómo se desarrolla el proceso industrial. Eso es lo más importante de este punto. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo se optimizan los procesos productivos? A partir de este momento, todo lo que acabo de platicar se refiere plenamente a, bueno, yo estoy produciendo, yo estoy fabricando una producción de X producto, sea el que sea, y tengo que tratar la manera de mantenerlo, ¿verdad? De manera óptima, de manera eficiente, de manera, digamos, que el producto no sea una causa de problema en los procesos. Ahora bien, para lograr todo esto, tengo que tener claro ciertas cosas, ciertos aspectos, como modificar operaciones. Muchas empresas, digamos, a nivel de Centroamérica hacia abajo, ¿verdad? Estados Unidos no es muy frecuente eso, adaptan cierta maquinaria, ciertos procesos a la situación actual de nosotros, de nuestro país. Por ejemplo, hay empresas que cambian el tipo de materia prima porque no logran venir hasta acá la materia prima. Entonces mi proceso productivo tiene que cambiar. Si no, no voy a ocupar la maquinaria ni va a salir el producto que me están pidiendo. Así que tengo que adaptar las tecnologías, ¿verdad? Hacerlo lo más común a mi entorno nacional. El segundo punto es la innovación en los procesos. Siempre va a existir una innovación. No hay algo que me diga que no va a ocurrir una mejora en mi proceso en un cierto tiempo. Siempre va a ocurrir. Lo importante es que tengamos nosotros la potestad o valentía para poder desarrollarlo dentro de la empresa. Ya que, como dice aquí en la parte de abajo, al modificar las operaciones se analizan los procesos y consideran la posibilidad de añadir, cambiar o eliminar operaciones con el fin de minimizar costos en los procesos de manufactura. Vuelvo y menciono, nosotros como latinoamericanos, muchas veces porque no tenemos esa actividad o este proceso, esta materia prima, cambiamos. Es una modificación, es necesaria para funcionar, claro que sí, pero posiblemente más allá de lo que es la parte, un ahorro, lo que se busca simplemente es echar a andar la maquinaria que tenemos. Cualquier pregunta que me hagan, bienvenida, ¿verdad? Mecanizar operaciones manuales. Ok. La producción de zapatos, producción de artesanías, por ejemplo, producción de algunos cortinas de diferentes tipos de productos. Se requiere de cierta materia prima, se requiere de cierta operación, se requiere de ciertas actividades para que se lleve a cabo o se pueda producir dicho producto. Nosotros tenemos que tener la posibilidad de que en nuestro proceso poder lograr pasar de manufactura manual a una manufactura mecánica. Se busca, ¿verdad? Vuelvo a menciono, va a depender mucho de lo que la empresa pueda, por sus propios medios, por su presupuesto, lograr hacer. Porque hay muchas empresas que lamentablemente no logran cubrir esa expectativa debido a circunstancias que van fuera de su contexto, ¿verdad? Entonces es importante que tengamos eso bien claro, ¿verdad? Con respecto a mi proceso. Que nos pueden pedir, mira, quiero que me ayudes a reducir desperdicio, o mira, que me ayudes a reducir la cantidad de operarios que están en ese proceso. Y usted me puede llegar a decir incluso, no, es mentira, no se puede. Nosotros tenemos que tener la posibilidad de poder mejorar los procesos. Obviamente se hace pruebas, se hace algún tipo de actividad que me permita visualizar ese posible cambio. Si no, no lo hago, pues, porque hay muchos procesos que lamentablemente, voy a decirlo de esa manera, requiere la mano humana, principalmente para llevarse a cabo. Si no, no puedo controlar eso. Pero puede ser que todo lo demás del flujo productivo sí tenga la capacidad para poder mejorar. Asegurar el funcionamiento del equipo e instalaciones mecánicas. Aquí principalmente es la parte del mantenimiento, principalmente la que se está evaluando. ¿De qué? De todos nuestros equipos y maquinaria necesaria para poder realizar un producto. Debe contemplar que en el aspecto de tecnología, el mantenimiento se puede unificar con metodología, formatos o diferentes tipos de estrategias que me permiten hacer que esta tecnología me perdure un poco más
e incluso permita que yo pueda trabajar de la mejor manera, va a decir el operario. Entonces, es importante mantener todo esto a nivel de una eficiente proceso productivo y una correcta funcionalidad de los mismos, ¿no? No puedo echar a andar a una máquina que esté más o menos buena, digamos así, ya le hice un par de ajustes. No se debe hacer eso, no se debe de ocupar esa máquina, no se debe de colocar, sino que mantenerlo a nivel de pruebas. Eso sí se puede. Pruebas las cuales estarían evaluadas y analizadas con un proceso o un equipo específico, ¿ya? Para que esté desarrollando el proceso productivo. Considera el uso de los robots. Muchas veces nosotros, bueno, acá en nuestro país podemos considerar que quizás no hemos llegado hasta ese punto. Puede ser de que sí existe cierta automatización en nuestro proceso productivo, pero que no es tan completo, ¿verdad? Requerimos de mano de obra humana para generarlo, pues todavía. Quitándonos el temor de que nos vengan a quitar nuestro trabajo por este tipo de equipos, ¿verdad? Quitándonos eso de un lado, nosotros podemos definir también en qué momento puedo yo conocer sobre la máquina, sobre el equipo, para poder ser yo parte del equipo de los que estarían haciendo su respectivo mantenimiento, tocando un poquito del anterior, ¿verdad? Entonces, eso se está evaluando. A ustedes también les pueden llegar a poner el reto. Miren, ayúdenme a pensar cómo optimizar esta línea productiva, ¿verdad? Y todo es manual. Todo se hace con tijera, con mano, ¿verdad? Entonces, se vuelve complejo, pero no quiere decir que imposible o que no se pueda lograr hacer, ¿verdad? Ya existe suficiente equipo hoy en día que permita hacer este desarrollo. Todo lo que acabo de presentar prácticamente son algunos aspectos generales, ¿verdad? De lo que tiene mucho que ver con la tecnología industrial 3, de los procesos productivos, que es el tema principal, pero no podemos hacer a un lado lo que es el desarrollo de la automatización en la industria. No lo puedo hacer. Y yo tengo lo que es ciertos periodos de tiempo y que cada periodo de tiempo ha venido cambiando, ¿verdad? Ha ido creciendo la tecnología dentro de las empresas que hoy en día conocemos. Desde 1784, la máquina de maquinación movida por vapor y agua, ¿verdad? En este caso, que fue el primer evento que nos movió a la era industrial, el telar mecánico, de ahí la industria 2.0 en 1970, producción en masa, también ensambles y energía eléctrica también. Industria 3.0, que sería la aplicación de la electrónica y la informática, ya comenzamos a ocupar tecnología un poquito más como común para hoy en día nosotros, y hoy en día sigue siendo la industria 4.0, la que aplica herramientas de inteligencia, ¿cómo se llama? Inteligencia artificial, producto inteligente, que es el que se transforma por su cuenta o según lo que nosotros buscamos, el 3D, la nube, etcétera, etcétera. Ya estamos ocupando información que de una manera u otra nos está facilitando los procesos productivos, ¿verdad?, que tenemos actualmente. Y eso es bueno tomarlos en cuenta, ya que nos permiten interpretar que la tecnología, quieras o no, está cambiando, independientemente del país donde nos encontremos. El tema que está a continuación se llama conceptualización y enfoque de los procesos industriales. Prácticamente como hablar de la teoría por partes de los procesos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es manufactura? Es un sentido general, dice. Manufactura se define como el proceso de convertir materia prima en producto terminado. También comprende los procesos de obtención de los otros productos mediante la transformación de un primer producto terminado. O sea, está el semi y está terminado. Entonces, sea un semi terminado, sea un producto terminado, en ambos momentos se habla de una manufactura, ¿ya? Que en uno requiere del otro, pero es prácticamente lo mismo. También se puede decir que la manufactura se refiere a cuando un elemento puede pasar por varios procesos en el cual va adquiriendo un valor en cada uno de ellos de forma gradual durante los procesos productivos. O sea, es importante aquí que vayamos viendo nosotros cómo los procesos productivos, el proceso de desarrollo de las empresas en general, principalmente aquí estamos hablando de la parte productiva, cada uno de esos puntos donde el proceso se requiere una transformación en la materia prima está cumpliendo el principio de manufactura, ¿verdad? Aunque no hayamos terminado todo, sino que solo hemos hecho un primer punto, ¿verdad? Un primer paso. No significa que no es manufactura, sigue siendo manufactura, ¿verdad? Lo único que está una final
y una en el proceso conjunto. Durante todo esto, para llegar a lo que hoy en día para nosotros es una manufactura como tal y que para que nosotros nos sentamos identificados según el proceso, según la empresa, según el país, etcétera, etcétera, tuvieron que pasar muchos años, ¿ok? O sea, esta es la línea de tiempo de la evolución de la manufactura, ¿verdad? Desde 1766 hasta hoy en día, ¿verdad? Sigue siendo, digamos de cierta manera, utilizada. No pasó de moda, ¿verdad? Seguimos siendo útiles en este proceso y es importante que nos demos cuenta qué tipo de manufactura es donde nosotros estamos posicionados. E incluso muchos de nosotros cuando pasamos largos años dentro de una empresa, es imposible que no sepamos cuál es el tipo de flujo, cuál es el tipo de precio que tiene, a qué se refiere con maquinabilidad, qué es la manufactura dentro de mi proceso. O sea, son cosas inherentes de los conocimientos de cada uno de ustedes, ¿verdad? Entonces, todo este montón de personajes que se hablan ahí, ¿verdad? Sakisho Toyota, Frank Lirian y Gilbreth, James Watt, Ellie Whitney, o sea, todo este montón de personajes son parte del proceso de cambio y transformación de la manufactura o la tecnología como tal, ¿verdad? De las mismas. Para dar un ejemplo en contexto de lo que es manufactura, dice aquí que se tiene que la madera tiene un valor pequeño, la madera hablando de un trozo de madera, ¿verdad? Sea el tamaño que sea, pero es un valor pequeño considerando el producto final. Al obtenerse en los bosques, dice aquí, sin embargo, al convertirse en un mueble o en una pieza meticulosamente detallada, o sea, ya bien formadita, una figura, ¿verdad? Por ejemplo, estos procesos agregan un valor económico a la madera. Póngale que la madera sin ningún tipo de pintura, nada, sin ningún cambio, puede valer $1, supóngase. Pero a la hora de construirlo, ocupar esa madera para crear un mueble, ¿cuánto me costaría el mueble? Voy a poner un número, $400. ¿Okay? Un mueble bonito, ya se imaginan ustedes cómo sería. Entonces, la madera es la misma. Lo único que ocurrió fue una transformación de la madera. Entonces, eso me ejecuta o me hace cambiar el contexto económico del producto que estamos hablando, que es este tipo de la materia prima. Es a partir de ese contexto de que nosotros tenemos lo que es este esquema que ven ustedes, ¿verdad? En donde nosotros tenemos lo que es en la parte de arriba, en el amarillo, dice manufactura también es proceso industrial o producción. A eso nos podemos referir. O sea, si se habla de proceso industrial, es lo mismo que hablar de producción, es lo mismo hablar de manufactura. ¿Ok? Y estos dos contextos que estamos hablando, al colocarlo en un sistema, o sea, al colocarlo en un proceso de inicio a fin, se tiene muy claro que aquí vamos a trabajar en materia prima, que es la que necesitamos para hacer una transformación, que es el proceso de manufactura que está en medio, y este proceso de manufactura, ¿qué necesita para su transformación? Va a depender de lo que estoy fabricando, maquinaria, herramienta, energía, la labor humana, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Para qué? Para tener un producto. Ahora bien, de igual manera, así como hay producto, aparece un desecho o un desperdicio, ¿verdad? Entonces, este cumplimiento de lo que la manufactura es como una transformación, ¿verdad? Que ésta llega a cumplir de un inicio a fin para poderse llevar a cabo, para tener un producto. Es ahí donde aparecen estos componentes del sistema de manufactura. ¿Cuáles componentes son? Recurso humano, medio ambiente, insumos, equipo y método. Cada uno de estos, o la suma de estos 5 aspectos, me permite de una manera u otra hacer que mi proceso productivo se vuelva importante, digámoslo así, o se vuelva, digamos, parte de la ganancia de una organización, ¿ya? Al utilizar todo esto. Hay que tenerle cuidado, claro que sí, ¿verdad? Porque cada uno de ellos requiere cierta énfasis para su desarrollo. Y también no se debe de olvidar que nosotros nos debemos a nuestros propios clientes, los cuales de forma económica nos devuelven todo el proceso productivo de manufactura que hemos generado de un producto. Sin ellos no podemos alcanzar. Por eso es que acá tenemos lo que es el modelo cliente-proveedor. Cliente es quien me va a consumir o yo puedo ser cliente de mis posibles proveedores. Lo importante es que mi proveedor tiene que estar en la misma sintonía que mi persona. O sea,
hablando de a nivel de empresa. Yo ando buscando reducción de costos de materia prima, pero resulta ser que mi proveedor, la materia prima que me está vendiendo barata, porque la estoy comprando barata, es de muy mala calidad. No me sirve para mi proceso. Me sale más caro, pues. Tengo que poner más tiempo de mantenimiento, el personal no lo sabe ocupar. En ciertos momentos la materia prima de desperdicio se vuelve más cara porque no la puedo depositar en mi proceso de recuperado, por ejemplo, de materia prima. Entonces aquí es donde yo me vuelvo como un cliente para mis proveedores. Yo les digo, miren, yo necesito buena materia prima, por ejemplo, o una buena máquina que me haga este producto de la mejor calidad posible, por ejemplo. Entonces, lo importante es que no lo tomemos, no lo vayamos a olvidar, mejor digo, de este punto. ¿Okay? Siguiente tema, evolución de los procesos productivos o procesos industriales. La evolución viene, bueno, esto es un tema que hasta puede decir que raya un poco, porque nosotros a lo largo de lo que es nuestra parte académica hemos escuchado y hemos conocido cómo inició el proceso productivo hasta lo que es hoy en día. Aquí es un pequeño brochazo prácticamente lo que vamos a platicar, en donde nosotros vamos a comenzar con con la producción artesanal para pasar luego a una producción industrial, o sea, de lo manual a lo meramente tecnificado, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, que para la parte artesanal, ¿qué hacíamos antes? Controlaba el proceso de manera de producción, o sea, era bien viable controlarlo porque ya todo manipulado. La producción de inicio a fin de una mercancía la podía definir completamente por mi cuenta, poco o nada de tecnología. Por ser manual, no ocupo tecnología prácticamente y vendían directamente a sus consumidores, o sea, no había ningún intermediario, incluso no había una tienda. Yo era la tienda, yo era el productor. Y eso, ya ustedes lo sabrán, qué ocurría cuando lo vamos viendo hoy en día en la época de la industrialización, de un producto, un proceso manual a un proceso automatizado, ¿verdad? Ya con menos mano de obra, más maquinabilidad, más rapidez, etcétera, etcétera. Aumento de la capacidad productiva, nuevas tecnologías y nuevas fábricas, aparecen la máquina de vapor. El último punto principalmente es el más, ¿cómo les puedo decir yo? El que transformó todo lo que hoy en día conocemos. Sin la máquina de vapor, no tendríamos lo que hoy tenemos, pues, porque recuerden que en el momento que se creó la máquina del vapor, no existían los combustibles fósiles para su utilización, o sea, la gasolina, no había. Eso pasaron muchos años hasta que dijeron, hey, ocupemos petróleo para generar esto, gases, generar combustible, etcétera, etcétera. Entonces, es aquí donde comenzamos nosotros a manipular un antes y un después. Y tocamos este punto, el cual nos define que siempre nuestro proceso productivo tiene que generar de una manera u otra lo que es la parte de etapas. ¿Ok? Entrada se refiere a toda la materia prima o componentes que serán utilizados en un proceso productivo. Por ejemplo, madera, polietileno, solvente, pintura, clavo, acero, etcétera, etcétera. Todo lo que es materia prima para mi producto. Siguiente paso, transformación. Es la unión de las piezas que se ensamblan o piezas que se requieren para construir un producto. Se refiere a la medida, regla, a la unión de una pieza, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Ya es unificación de unidades de piezas para poder fabricar un producto. Y la salida, que es la última parte, es la producción ya finalizada, con todos los componentes enlazados. Y ahí están los ejemplos, vehículos, muebles, empaques, lociones, etcétera, etcétera. Es básico, obviamente, pero sigue siendo funcional el día de hoy. O sea, es algo que todavía en nuestro proceso productivo lo seguimos entendiendo de la misma manera. Ahora bien, yo puedo tener en mi proceso productivo una ambigüedad o ser más complementario de todo lo que tengo. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo puedo clasificar mi materia prima. Mientras más la clasifico, yo puedo así más adelante definir realmente cuáles son aquellas materias primas que puedo cambiar o dejar de utilizar. ¿Ya? Eso es lo que podría, digamos, de cierta manera buscar, ¿verdad? Pero para lograr esto, necesito tener la clasificación de los procesos. Este es un ejemplo. Cada compañía, cada empresa puede manejar su propia clasificación. O sea, en pocas palabras,
cualquier empresa tiene que tener todo esto de su proceso actual, porque esto le va a ayudar a poder generar ideas para poder, valga la redundancia, buscar nuevas materias primas, ¿verdad? En el entorno que sean o más baratas o más viables para su producción. Entonces, por ejemplo, yo aquí digo, operación de manufactura, tengo operación procesamiento y de ensamble. Procesamiento es que tengo que transformar, es lo que estamos hablando anteriormente, ¿verdad? Tengo materia prima, la transformo. Y de ensamble es, yo ya tengo las dos materias primas, solo tengo que armarlo. Son como motores, piezas de algún equipo electrónico, lo que sea, pero son que aquí os voy a unir las piezas que ya están terminadas. Si me voy por el lado de los procesamientos, voy a tener lo que son 3 puntos acá. Proceso de formado, es la formación. Proceso de mejora de propiedades, es según la construcción del producto que voy a generar. Y operaciones de procesamiento de superficie. Ese es prácticamente cuando se refiere a si hay que hacer una pintura, hay que echarle pintura, algún tipo de aditamento para que no se arruine, algo por el estilo. Dependiendo para dónde va esa materia prima o ese producto, es donde yo voy a ir clasificando mi materia prima y mis procesos. Solo como ejemplo, para el proceso de formado dice que tengo 3 opciones, ¿ok? Fundición de moldeado, procesamiento de partículas y procesamiento de formación. Vuelvo a mencionar, va a depender cuál es mi proceso productivo y para qué lo estoy ocupando, cuál es la utilidad de este en el futuro, etcétera, etcétera. Eso es lo más importante. Si a mí no me queda claro en dónde debo de ubicar cada uno de estos puntos, tengo sí o sí la necesidad de tener que volver a mencionar. Tengo que conocer mi proceso. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones que me van a ayudar a poder solventar alguna problemática que me ocasione en cierta manera este tipo de procesos. ¿Ok? Luego, dentro de las clasificaciones también yo puedo tener una clasificación estratégica, una operativa y una de apoyo. La estratégica es aquella que posiblemente hasta puede ser más cara, pero que me va a ayudar a ser más rápido, me va a ayudar a poder definir más rápido mis metas, poder bajar desperdicios, ser más ahorrativo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ese es estratégico. Por eso aquí menciona esta planificación de estrategias, políticas, objetivos, gestión de alianzas, planificación de recursos, política empresarial, ¿verdad? E incluso, por ejemplo, esa puede ser para el tema de almacenaje, por ejemplo. Si yo no tengo una política de almacenamiento, yo puedo podrir la producción, ¿verdad? Y me quedo sin el producto, me quedo sin materia prima, ¿verdad? Y no lo pude vender. Entonces, tengo que manejar esos contextos. Operativos, esos están inmersos en los procesos, directamente cada uno de ellos. Investigación de las necesidades de los clientes, ese va siendo para la parte de ventas, por ejemplo, la parte de la demanda. Gestión de compras por el equipo de mantenimiento o de bodega o almacenaje de algunas piezas o repuestos, ¿verdad? También hay que tener muy claro cómo es que se va a estar o si está actualmente gestionando los requerimientos. Cuando hablamos de gestión, no es meramente decir quién firma el documento para la compra, el protocolo de documentos, ¿verdad? No, sino es qué tan eficiente es ese producto o ese repuesto que voy a comprar. Si tiene un precio de tanto, existe en el mercado algún otro más barato y usted me puede decir, ingeniero, lo barato sale caro. No hay problema, excelente. Pero a veces puede ser contrario, puede ser que la calidad sea la que manda, ¿verdad? También puede ser porque algunos productos de bajo precio, sea porque la maquinaria está obsoleta, ya nadie los compra, así que tiene que bajar el precio para que alguien lo venga a comprar. O sea, se vuelve operativo bajo ese contexto. Diseño del servicio es mejorar mis actividades reproductivas, recepción y control de producto, producción o préstamo de servicio y la gestión de pedidos. Y el último, que no es el menos importante, ¿verdad? Que es la parte del apoyo, soporte, es la informática. Por ejemplo, hace años ustedes compraban un repuesto de un equipo y la empresa o digamos así, el lugar, el lote donde ustedes lo compraban, le decían, vaya, aquí está el producto, espero que le sirva. Yo digo, no, tiene que servir, no nos sirve la máquina. ¿Ok? Pero ahora con la informática, ¿qué ocurre? Le dicen, vaya, este es el producto. Aquí está el software que usted va a instalar en su computadora. Cuando lo coloque su repuesto, le pedimos de favor que
haga una interfase con el sistema operativo para saber si funciona bien o algo que ajustar. Incluso hay repuestos que vienen hasta con una guía o complementos de software para descargar en línea. Se puede decir gratuito, pero no, viene por el compromiso del repuesto que ha comprado. ¿Y antes qué ocurría? Bueno, antes solo le pedíamos a Dios que no nos vaya a fallar y lo poníamos, ¿verdad? Hace prueba y error, prueba y error. Pero se busca de una manera u otra ser sistemático, ser adecuado a la tecnología, ¿verdad? Entonces, por eso ocupo ese tipo de software que me dan y me identifican si el repuesto, si la maquinaria que yo tengo cumple con las expectativas que ando buscando. Selección e información del personal, la tecnificación. Como lo que estamos hablando ahorita, más de algunos de ustedes nos han mandado capacitación y eso es continuo. Y todos nosotros necesitamos en nuestro proceso productivo gente que tenga conocimientos, no tanto mucho del pasado, es importante como ya antes se lo he dicho, pero también sobre lo que actualmente tenemos en nuestra parte de equipos y maquinaria, también es muy importante, o de proceso productivo como tal. Aseguramiento logístico, que es el tema de movimiento, mantenimiento de las instalaciones, también es importante, recursos humanos y compras, que son parte del apoyo, ¿verdad? Es cuando yo necesito un personal que tenga conocimiento de ciertas cosas que me van a ayudar dentro de mi proceso productivo. También se ve la parte de la clasificación de los procesos. Nosotros utilizamos como base la identificación de procesos en base a la norma ISO. Y hablando de general, no me voy a poner a hablar de la 9001, de la 14001, etcétera, etcétera. No, sino de forma general me refiero a que si yo pienso utilizar la norma ISO, tengo que enfocarme en 4 puntos. ¿Cuáles son? Procesos para la gestión de una organización, procesos para la gestión de recursos, procesos de realización, procesos de medición, análisis y mejora. Eso es lo que voy buscando, esos procesos. No solamente es tener claro cómo funciona la maquinaria, sino saber cómo debe de funcionar de la manera más óptima. Y si eso como lo sé, ingeniero, ¿cómo debo de saberlo? Bueno, aparte la misma empresa, y si esta no lo tiene, nosotros indagando en información, digamos, por internet, nos vamos ahí al proveedor, etcétera, etcétera, para poder captar cada uno de estos puntos. ¿Ok? Luego de pasar lo que es los procesos industriales, pasar lo que es una etapa de 4.0, por ejemplo, en los cambios de pasar de lo autóctono, de lo manual a lo automatizado, ¿verdad? Vamos a ir pensando también cómo en nuestro país, principalmente la industria, ha ido modificándose un poco a poco en el tiempo, ¿verdad? Es decir, nosotros vamos a ir considerando los cambios trascendentales que ha tenido, en cierta manera, la industrialización en El Salvador, ¿verdad? Con el fin de poder capitalizar y entender cómo funciona cada uno de estos procesos y para qué me puede servir. Dice aquí que la búsqueda por el desarrollar un país por medio de la industrialización es un factor fundamental en El Salvador. Hoy en día sigue siendo lo mismo. Busca permanentemente, es así como en la actualidad se ha vuelto un eje fundamental para el crecimiento económico. Por lo consiguiente, se presenta a continuación algunos aspectos importantes que se van a poder tocar para poder entender este contexto. A nivel histórico, dice aquí que al inicio de la economía estaba enfocada en los cultivos. Usted no me va a mentir que así era, ¿verdad? Venta de maíz, caña, azúcar, añil, etcétera, etcétera. Era una gran cantidad de productos que nosotros producíamos de ese tipo de casos. En la etapa colonial se dedicó y se fue el añil específicamente. Y fue el añil el punto de inflexión en El Salvador que buscó automatizarse primero, siendo un producto muy necesitado y muy demandado por todos los países. Para los que no saben qué es añil, es un colorante que se le agrega, que es un solo color, conste, es azul, que se agrega a ciertos materiales textiles para cambiarle el color, ¿verdad? Se puede hacer ciertos teñidos, digamos así. En aquella época, conste. Luego, en el tiempo, aparecieron nuevas tecnologías, nuevas industrias acá en El Salvador, ¿verdad? Como la que están viendo en pantalla, con el fin de poder, digamos, diversificar la cantidad de productos que en El Salvador se pueden ofrecer
ofrecer al exterior. Y luego, en el contexto histórico, comenzó a ver lo que es la parte de el desarrollo, digamos, opcional de diferentes tipos de producciones. O sea, se buscaba de una manera u otra desarrollarla para poder cumplir con lo que los clientes que se estaban generando en el momento buscaban en nuestro país. ¿Y esto para qué servía y cuál era la intención? Principalmente nuestra intención aquí era tratar la manera de desarrollar una demanda, ¿verdad? Que existan clientes que me necesiten para poder desarrollar. Entonces, a lo largo de todos esos años que están viendo, se hubo la construcción de diferentes tipos de empresas. Acá hablamos de Ilasal, el tema textil, ¿verdad? La Constancia, para que vean qué tan viejita es, ¿verdad? En el tema laboralmente hablando. La parte de la producción de café también, ¿verdad? Entonces, esos son algunos de empresas que nos comenzaron a ayudar al desarrollo de ese tipo de productos o servicios en el tiempo. Algo importante que tienen que saber, que independientemente hoy en día esté existiendo o no ese producto, no significa que no se está produciendo. Posiblemente el nombre de la compañía sea otro, en este caso. De igual manera, existen ciertas cosas que no las puedo dejar a un lado porque sí nos afectaron, ¿verdad? En este caso, la guerra civil en nuestro país, ¿verdad? Que fueron 10 años de guerra, creo que un poco más de 10 años por el tema de los acuerdos de paz, ¿verdad? Y la guerra civil fue lo último que se tocó, que fue en los años 80 principalmente, o sea, casi 20 años, o más de 20 años más o menos, de guerra. Entonces, eso sí nos afectó constantemente con la parte productiva, ¿verdad? Para bien o para mal, ¿verdad? Al final se busca, ya en los años 90, buscar controlar y definir de cierta manera la producción de ciertos tipos de productos en nuestro país. Principalmente hay productos como los plásticos, ¿cómo se llama esto? Productos como para la utilización del ser humano, ¿verdad? Camas, sillas, muebles, etcétera, etcétera, que comenzaron a ser exportados a una mayor cantidad, ¿verdad? En este punto. Y esto fue bien interesante porque también incluso la parte de bebidas se comenzó a exportar, ¿verdad? Que hablamos de Coca-Cola, hablamos de la Constanza, de todos sus productos, etcétera, etcétera. Y poco a poco la diversidad de productos que ofrecía El Salvador hacia fuera del país se fue incrementando, ¿verdad? Ayudando a esto a que en cierta manera nuestro país se viera más reconocido, ¿verdad? A lo largo de los años. Luego, solo para contextualizar, nuestro país en un enfoque de desarrollo y crecimiento actualmente maneja lo que es una población de casi 6 millones, bueno, un poco más de 6 millones. Está el Producto Nacional Bruto, que es de 4 per cápita, eso significa que póngale que por cada 4 personas se está enfocando $1 millón generado por ella, digamos, en un tiempo constante, en un mes, póngale, por ejemplo. Y usted me dirá, ¿y eso cómo? Es un estudio en base a la cantidad de la población de nuestro país. Ciudad capital sigue siendo nuestro país. El Producto Interior Bruto es de 27.01, o sea, todo lo que se produce acá llega a tener este valor en cierta manera al mercado, ¿verdad? Va a depender qué tipo de producto ofrecemos. Obviamente estamos hablando de camisas o equipos así pequeñitos, no tanto de productos mucho más grandes, ¿verdad? Que fuera genial que vendiéramos más de ese tipo, pero bueno. Flujo de IED de 724.800 millones. En este caso es el flujo de movimiento bancario en el tiempo. Y la exportación de los productos más importantes hoy en día sería ropa, plásticos, maquinaria eléctrica, azúcar, hidrocarburos y productos farmacéuticos. Y le puedo dar ciertos tips. Si ustedes pertenecen a uno de esos tipos de rublos, ya lo hicieron. ¿Qué significa? Trabajo seguro. En contexto de El Salvador, con el tema de la productividad, con el tema de la producción, con el tema de manufactura. Estos son actualmente las industrias más importantes en El Salvador, de forma general, no por nombre de empresa. La agroindustria, la industria alimentaria, industria cañera, textil, metálica, farmacéutica, calzado plástico, papel, cartón, arte gráficas y muebles.
¿Dónde quedan los demás? Abajo de esta, pero en este caso. Ahora bien, estos sectores, en fin, se vuelven más conocidos según cómo el mercado los va apadrinando, les va enfocando para su producción. Entonces, específicamente, lo que les vamos a poner mucha atención son a estos mercados en específico, hablando año 2024 en específico. La industria más importante en El Salvador termina siendo, digamos, aquellas que a partir de los años 50 en adelante han sido prosperando. O sea, son aquellas que se prosperan en el tiempo. ¿Cuáles son esas industrias? La industria textil, la del plástico, la inmueble y alimentos como en primer lugar. Como en segundo lugar, la de bebidas, los bienes y consumo y el packaging. La parte de farmacéuticos como número 2 y número 3, la del calzado y industria de metales, herramientas y de construcción. Así es como actualmente está funcionando El Salvador, en base a esta categoría en la actualidad. Según investigaciones realizadas acá en El Salvador, se puede determinar ese punto. Y a nivel de empresa, ya con nombre y apellidos, podemos clasificar, por ejemplo, en la parte textil que está Hainesbrand, Textilero Pico, Salim, ABX, etcétera, etcétera. A nivel textil, a nivel, digamos, pongámoslo así, como una categoría, ¿verdad? Ingeniero, Hola, ¿qué tal, Samuel? una Dime. pregunta, una pregunta, y ABX es de la industria textil. Vale, eso es lo que te voy a comentar. Lo que ocurre con ABX, que es una industria que produce microchip, digamos así, ¿verdad? Es tema tecnológico, pero a nivel de rubro se clasifica como textil. Ya, o sea, tiene esa clasificación, voy a decirlo. O sea, si te fijas, no hay ninguna que se llame tecnología ahí, ¿ves? No hay ninguna, ¿verdad? Pero es por ese motivo. Es un tema de Sí, clasificación. sí, Ujú. es que ABX se me hacía extraño que fuera industria textil porque sí Sí, produce, como se dice, microchip y dispositivos electrónicos. exactamente. Entonces, se ha quedado en la clasificación como textil actualmente. Se supone que si hubieran más empresas de este índole, ¿verdad? Podría existir la clasificación tecnología, producción de tecnología, por ejemplo. Pero por hoy no. ¿Y por qué sucede eso? ¿Por qué esa empresa en particular cae en este perfil? Principalmente por la demanda que este maneja. Ese es el primer punto. O sea, el requerimiento de ABX actualmente a nivel mundial, por decirlo así, va para exportación, Estados Unidos, principalmente Estados Unidos, y luego, digamos, Europa, es bastante grande. Entonces, cuando tú ves ¿cómo te puedo decir yo? Cuando ustedes ven cómo funciona un producto textil, llamémosle ropa, pantalón, etcétera, etcétera, como es volumen grande, no es dos piezas, tres piezas, ¿me entienden? Entonces, el llamarse textil da a entender como que es un volumen muy, 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 muy grande, ¿verdad? Entonces, por eso lo han clasificado en ese punto, ¿verdad? Entonces, pero obviamente a nivel de producción, el tipo de índole no aplicaría, ¿verdad? En ese caso. No estoy seguro si en este año se ha hecho una nueva clasificación, no estoy seguro. Esto que están viendo en pantalla es en base al año pasado, ¿verdad? A no ser que ahora en este año digan, hey, vamos a clasificarlo de esta manera, que funciona esto. ¿Y esto dónde lo podemos evaluar? Se evalúa en el registro de empresas, en el Ministerio de Trabajo o de Comercio, ¿verdad? En este caso, donde se puede, digamos, considerar esa parte. Pero muy buena observación, gracias Samuel, excelente. Me llega. De ahí está la de plástico, que también hay otra cantidad ahí de empresas que fluyen sobre ese punto. En general son bastantes, si se fijan. Posiblemente hay algunas que no. Las que más sobresalen son las que se ponen acá en esta lámina. Industria de muebles, Camas Olimpia, Capri, Mobilia, etcétera, etcétera. Industria de alimentos, Diana, Molinos de El Salvador, etcétera. Industria de bebidas, Litzman de Centroamérica, Ambet, Bon Appetit, Mexican Jumex, etcétera, etcétera. O sea, hay una gran cantidad, pero esos son los que más se escuchan en la actualidad. Igual manera, aquí están los otros tipos de clasificación de las empresas, ¿verdad? Está la de bienes de consumo, farmacéuticos, calzado y herramientas que acá en El Salvador se están construyendo y se fabrican para exportación y un poquito para la parte aquí interna, ¿verdad? En forma general. ¿Ok?
Ahora bien, vamos a pasar a lo que es el siguiente tema. Ese está enfocado directamente a lo que son los procesos industriales más importantes. No quiere decir que sean los únicos, no necesariamente, pero sí son los que por lo general muchas industrias manejan, pues, en un contexto general, que es el proceso de fabricación por lotes, fabricación continua, operación de fabricación discreta y por taller. Puede haber un mix, o sea, yo un poquito de esto, sí se puede. Va a depender qué tipo de producto y las necesidades de este para poderlo desarrollar. Ahora, en un contexto general, tenemos lo que es el proceso de fabricación por lotes y aquí dice que este tipo de proceso busca lograr un lote de proceso óptimo de producción para aprovechar el máximo tanto de la materia prima como sus recursos necesarios que satisfagan las necesidades de los clientes, reduzca el posible el inventario y este busca una especialización del producto. O sea, me vuelvo el mejor de todo. Es ahí donde van naciendo diferentes marcas, ¿verdad? De ese tipo de producto, ¿verdad? Que fabrica por lote, en donde es un sabor especial, es un producto meramente caro, pero muy cotizado, ¿verdad? Entre otros. Ahí abajo están los ejemplos con respecto al tema de fabricación de productos alimenticios, como son las mermeladas, en donde la fabricación de hielo por peso, cantidad, se hacen las solicitadas, y esta es una industria alimentaria, textil y farmacéutica, se incluye este factor, ¿ok? En el ejemplo que está ahí con unos dibujitos, ustedes pueden ver cómo el proceso de fabricación de mermeladas se ejecuta. Lo interesante de este tipo de fabricación que me permite hacer un cambio, pero el cambio no es del proceso en sí, sino que se agrega un proceso. Por ejemplo, yo tengo que todo el proceso inicial es igual tanto para hacer mermeladas como para hacer dulcitos. Así de fácil, es el mismo proceso, solo cambia que en la parte ya casi al finalizar el proceso, en lugar de irse como jalea, se va como un cristalizando por medio de temperatura, etcétera, etcétera, a formar un dulce. Eso es lo que va cambiando, pero el producto termina siendo el mismo, ¿verdad? La materia prima termina siendo la misma también. El proceso de fabricación continua. En este proceso todas las etapas se realizan de forma simultánea y sin pausa entre una transición a otra, produciendo grandes volúmenes. Este se compone de línea de producción dedicada a producir los mismos artículos de trabajo en un tiempo de 24 horas del día, los 7 días de las semanas, todo el año. O sea, es continuo completamente. Mientras más continuo es, mucho mejor, más barato, nos ahorra los recursos, etcétera, etcétera. Como lo que están viendo en el lado izquierdo, ¿verdad? Una industria usaría este tipo de repetitivo para producciones secuenciales de artículos que se comprometen a una alta tasa de producción. La tecnología, juego de papel, juega un papel importante en este caso. O sea, yo no puedo ser tan continuo si mi proceso productivo no es automatizado por lo general. Necesito que sea lo más automatizado posible para que cumpla este proceso, para que sea continuo. Ejemplos: producción de energía eléctrica, gasolina, químicos, fabricación de papel, automóviles y electrodomésticos. Hay una gran variedad también, no solo son estos, son los más generales, ¿verdad? Y como pueden ver ustedes, al lado del otro lado de la pantalla se ve el proceso, cómo se va ejecutando en el tiempo. Y si se fijan, es completamente lineal, o sea, se trata de no parar, ¿verdad? Este es para un proceso de fabricación de medicamentos, principalmente. Los procesos industriales, en este caso, la parte de operaciones de fabricación discreta. ¿A qué nos referimos con discreta? Bueno, esta utiliza una línea de montaje o producción para desarrollar su proceso, el cual es extremadamente diverso. O sea, hay una gran variedad de ese tipo de productos que se requieren, con una variación en la configuración de la producción y frecuencia de cambio más alta. O sea, según lo que el cliente me pide, si tengo que ir cambiando de un sabor a otro, de un requerimiento a otro. Pero la línea productiva es la misma para cualquier sabor, para cualquier color, para cualquier tipo de mueble, por ejemplo. Solo cambio un par de puntos y ya cambio el color del producto. Eso sería como un ejemplo bien sencillo. Eh, este se realiza, dice, para crear solo un producto a la vez. Eso es el único detalle, uno a uno, ¿verdad?
Es así que son grandes los productos que pasan por este modelo de fabricación debido al tamaño de la demanda y continuidad entre ellas. Y son cantidades muy pequeñas a ser producidas cuando son algo especial. Esta se ejecuta la producción de un mismo lugar, dice, se lleva a cabo varios procesos de transformación para producir este artículo. O sea, en un mismo lugar se hacen diferentes tipos de secciones para poder producir este producto. Ejemplo, fabricación de aviones, barcos exclusivos, aeroespacial, automotriz, alta tecnología, electrónica, fabricación de maquinaria, embalaje, plásticos, muebles y zapatería, entre otros que podemos tomar en consideración. Fabricación por taller. Este tipo de proceso industrial se utiliza áreas de producción en lugares de líneas de montaje. Eso se debe a que el proceso produce lotes más pequeños de productos generalmente personalizados. Son cuando yo pido un producto específico. El tema de calzado es uno. Cuando dicen tienen límite de producción, ¿verdad? O sea, tiene un límite de entrega de ese producto, se vuelve bien específico y se vuelve como un producto o una fabricación de taller. Se puede hacer por encargo para una fecha especial o conmemorativa. Por ejemplo, cuando es navideño, Semana Santa, voy a poner un ejemplo, o si es para un producto en específico para las vacaciones de agosto, según el caso, ¿verdad? Va a depender de Halloween, todo ese montón de cosas. O San Valentín, por ejemplo. Entonces, se adapta ese producto a esos periodos de tiempo específicos y de corto tiempo en sí, ¿verdad? Puede ser cualquier tipo de producto que puede ofrecer una cantidad de producción muy pequeña. O sea, productos que requieren de un volumen alto para poder ganar o tener una marginación buena o aceptable o aprobada, sí requiero de que sea bien pequeña, ¿verdad? Pero si no logro hacer eso, sale del proceso de fabricación por taller. ¿Cuál es el papel de la tecnología en la evolución de los procesos? De todo lo que hemos hablado ahorita, obviamente en todo cabe la tecnología. Para todo se requiere y para todo se va a necesitar más adelante. La tecnología ha variado a lo largo de los años, ha sido una constante, como hemos visto desde el inicio de la clase, que hemos venido practicando, y cómo esta en el tiempo va evolucionando, va cambiando y se va adaptando en el tiempo. Es importante que nosotros vayamos construyendo un contexto de cómo van haciendo esos cambios dentro de la empresa donde nosotros pertenecemos. Puede ser una empresa de servicio, puede ser una empresa meramente de enfoque productivo de piezas, de aparatos, lo que sea. Pero lo más importante es que sepamos cómo ha venido el movimiento tecnológico en y qué está por venir también. Muchas veces nosotros por no estar metidos ahí ni nos interesa. Pero es bueno que vayamos nosotros sondeando para poder, digamos, conocer qué está por venir más adelante, pues. Al fin y al cabo, el tema de la inteligencia artificial está siendo utilizada directamente a poder modificar todo ese tipo de producciones para hacerlas más ágiles. Recuerden, estimados, que hemos quedado lastimados de lo que fue la pandemia. Por lo tanto, hoy la industria trata de hacer todos los ahorros posibles, o sea, hasta donde se pueda de los productos que se están generando. O sea, no es algo que es antojadizo, sino que es necesario. Eh, Podemos determinarlo desde el punto de vista del dueño de la empresa que no gana suficiente para él o quiere ganar más, o puede ser por otro lado donde las cantidades de materia prima se están limitando, ¿verdad? Posiblemente por falta de poder desarrollar una demanda en el futuro. Cómo optimizar y gestionar adecuadamente los procesos industriales. Existen todos estos factores, planificación, mapear todos los procesos, simulación de pruebas, ejecución, etcétera, que nos permiten identificar cómo estamos construidos, cómo estamos trabajando, qué es lo que hacemos bien o qué hacemos mal en nuestro proceso productivo. Lo más importante aquí es tener claro que todo este tipo de conceptos nos permiten identificar o buscar una gestión más adecuada para nuestro proceso productivo o de servicio. ¿Qué quiere decir? Mientras menos pasos realicemos, se vuelve más efectivo el proceso. Obviamente hay ciertos pasos que a veces no nos podemos obviar, o sea,
tenemos que mantenerlos, y es por el tipo de proceso, es por la fabricación de la empresa, etcétera, etcétera. O sea, al final terminamos, mejor digo, desarrollando un proceso en el cual requiero de ciertos conocimientos para poder echarlo a andar y para que me dé los frutos que ando buscando. La planificación, por ejemplo, dice aquí que apoyen en llevar a cabo la gestión de procesos, teniendo en cuenta todos los diferentes procesos industriales. Análisis las actividades involucradas. Para yo tener una planificación adecuada, yo tengo que saber qué es lo que produzco, el tiempo que lo va a producir, quiénes lo pueden producir y quién me puede detener. Eso muchas veces nosotros ni nos explican cuando vamos a un proceso productivo como planificación, como parte del proceso. La planificación lo que me tiene que dar es, por ejemplo, determinar el tiempo en que va a terminar un producto de su fabricación o los recursos necesarios para llevarse a cabo dicho producto. O sea, todo eso es parte de. Entonces ahí donde nos tenemos que involucrar, si somos parte de un equipo de planificación, nos involucramos al espectro de la planta productiva para saber qué es lo que está haciendo, el ritmo que lleva de trabajo, y esto tengo que llevarlo a mi módulo o a mi área de planificación para adaptarme a las circunstancias, para, digamos así, igualar las fuerzas. Mapear todos los procesos, busca conocer a profundidad cómo funciona la empresa para llegar a los puntos que se necesitan ser mejorados. O sea, el mapeo de procesos puede ser algo como la aplicación de herramientas como Value Stream Mapping, puede ser, digamos, un diagrama de proceso, diagrama de bloques, un flujograma, que me permita visualizar, ¿ah?, cada etapa de mi proceso productivo, plantear la parte de tiempo, calidad de personas, si hay un inventario de por medio, o sea, información que me permitan identificar cuáles son mis cuellos de botella, por ejemplo, y en dónde yo tengo esa dificultad para poder solventarla, no solo para saber. O sea, qué excelente que sé cuáles son mis cuellos de botella, pero lo más importante termina siendo en qué hago para poderlos eliminar. Eso es lo más importante. Luego estamos con la simulación y prueba, la realización de pruebas en todos los procesos con el fin de comprobar si la ejecución se realizó según lo planeado o si hay algún cuello de botella que solucionar, como lo que acabamos de hablar. O sea, si yo no tengo claro cómo funciona mi proceso productivo, tengo que hacer pruebas. La prueba es cara. Cada uno de los lotes puede ser 3 veces más caro del producto final, vaya, pero son necesarias. ¿Por qué? Así garantizo la calidad de mi proceso, de mi producto o de mi gestión, digamos así, para poder determinar qué aspectos puedo yo mejorar en este y no dejarlo todo a una intemperie de cumplimos con la prueba, la simulación, no hay ningún problema, todo bien. ¿Ok? Entonces no, ¿verdad? Sino que se va ejecutando punto a punto todos los procesos para poder llevarse a cabo, para poderlos transformar. La realización de pruebas en todos los procesos, dice así, con el fin de comprobar si la ejecución se realiza bien. Ejecución, el responsable de tener aportar los recursos necesarios para ponerlos en práctica como herramientas, software y profesionales, que se refiere a personas. Aquí es donde nosotros tenemos que definir si requerimos de cierta ayuda para nuestros procesos productivos. ¿Qué ayuda puede ser? El software, cierto personal que conozca, tenga conocimiento en el mercado sobre esa maquinaria o ese tipo de producto. Puede ser otro factor. Por ejemplo, aquí al país han venido personas de diferentes de otros países, puedo decirlo, como México, Argentina, Perú, Venezuela, entre otros. ¿Para qué? Para enseñarnos a utilizar una maquinaria de forma técnica. O sea, teniendo conocimientos técnicos que me permitan ser rápido y ágil en mi proceso productivo. ¿Es cara esa mano de obra? Claro que sí. ¿Por qué no contratan mejor un ingeniero de la UTRA? Ah, bueno, la pregunta sería, ¿este ingeniero tiene conocimientos técnicos del proceso? ¿Conoce todo lo que se hace actualmente e incluso afuera del país? O sea, en otra empresa con otras tecnologías, ¿verdad? Porque recuerden, muchas veces nosotros manejamos ciertos conocimientos según el nivel donde nos manejamos. Lo bonito sería ir creciendo y a veces las empresas se preocupan ubicándolos a ustedes en ciertas capacitaciones para que conozcan y vean el proceso cómo se está mejorando.
o sean parte de él incluso, o sea, ustedes terminan capacitando al personal nuevo, pero hay otras que no. Entonces, ante esa circunstancia, nosotros tenemos que buscar en las organizaciones ser proactivos en cada momento, o sea, buscar siempre dar algo adicional y buscar también mejorar nuestros procesos. Posiblemente, quizá no tengamos toda la autorización, pero podemos proveer ideas. Como otro tipo de empresas lo que hacen es, hacen capacitaciones, mini talleres, en donde se hace lluvia de ideas según la problemática que más afecta a la planta. Por ejemplo, tenemos una cantidad excesiva de desperdicios. ¿Ok? Lo estoy hablando bien general, pero ya en el proceso es bien específico. 1 tonelada, 3 toneladas que se van a la basura, por ejemplo. Entonces, como lluvia de ideas, ustedes plantean ciertas ideas más viables, de la más viable hasta la más loca, digámoslo así, que me permita desarrollar un pensamiento disruptivo, o sea, fuera de la caja, para poder, digamos, mejorar el proceso y poder ahorrar un par de centavos, ¿verdad? Que a la hora de la suma, en un año ya no son centavos, son dólares, ¿verdad? Entonces, no importa que sea poco, pero la idea es hacer esa función. Luego tenemos lo que es el monitoreo. El monitoreo nos va a servir principalmente para visualizar cómo se comporta mi cadena de producción o de servicio. O sea, cómo funciona una área o la otra, el personal o la maquinaria, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el funcionamiento amigable o adaptable que necesitamos para poder desarrollarla dentro de la institución, dentro de la empresa donde nosotros estamos laborando? Implementación de mejoras. Es aquí donde viene la parte, bueno, le voy a comentar, nosotros en la empresa hay algo que se llama ideatón, así se llama, yo hasta me reía de término. La idea de ideatón es una idea grandota, ideatón, como Teletón, pero más grande. Y el punto era o mejor digo, es un proyecto que lo que busca es que todo el personal involucrado, o sea, toda la empresa, por lo menos por medio de correo, mande una idea a una problemática que se tiene. Y puede ser una idea completamente loca, o sea, no importa. Lo importante es que tú mandes la idea, o sea, eso es lo más importante. ¿Cuál es el primer interés que tiene la empresa para realizar esa gestión? Uno, que la gente comienza a hacer análisis, comienza a pensar fuera del área donde se encuentra. Por ejemplo, mandar a hacer esa prueba a los de contabilidad. Contabilidad son los administrativos, pues. Solo ven números, va. Pero ¿por qué no darle la tentativa de que tengan ese pensamiento fuera de la caja? Hace un par de años, de ahí nació en la empresa donde yo me encuentro la fabricación de guantes plásticos desechables. Una idea, sinceramente, completamente loca, porque nuestra formación de bolsas, como ustedes saben, es una bolsa completa, no tiene los dedos, ¿verdad? La formación de dedos. La pregunta que se hizo es, bueno, ¿y por qué no vendemos guantes de polietileno, de bolsa? Es que es un molde diferente. Ok, segunda pregunta. ¿Por qué no podemos hacer el molde para los guantes? Y ahí fue donde aparece alguien de mantenimiento y dice, yo puedo hacer ese molde, yo lo puedo generar. Necesito 5 días. Y conste, 5 días porque él pensó en el tiempo laboral de él. Cuando él mandó la idea junto con la otra, ¿va? Porque eran 2 personas, una con la idea de los guantes y la otra yo lo puedo generar en mantenimiento. ¿Va? Yo tengo soldadura, yo tengo el equipo de doblez para hacer el molde de los guantes, que es la forma de la mano. ¿Ok? Van las 2 personas, lo llaman. Cuando lo llaman le dicen, bueno, señores, ¿en cuánto tiempo ustedes pueden planear esto? Bueno, yo lo que necesito es que me ayude el compañero de mantenimiento. Sí, yo entiendo, yo ya dije que lo puedo hacer en 5 días, pero yo lo estaría trabajando a partir de las 5 hasta las 6 de la noche. Entonces, ¿y por qué no lo haces antes? Porque estoy laborando, estoy trabajando. No importa. Ahorita mando a llamarles a los jefes de ustedes dos y comienzan hoy a hacer esa idea. Se reúnen allá, dejen lo que están haciendo ahorita, ¿verdad? Trabajen por lo menos durante el día y esto no tiene que exceder, o sea, no es fuera de su tiempo laboral, es parte de su tiempo laboral. Entonces,
la actividad se hizo a nivel de una actividad laboral, ya no es algo fuera de la caja. Entonces, ¿qué pasó? Se unieron el grupo, pidieron más ayuda incluso, se unieron otras dos personas, ¿verdad? Y se generó el bendito molde. Se probó en la máquina, todo eso lo hicieron ellos, o sea, nadie estaba ahí detrás. Se hizo la prueba en la máquina, como él tenía, el de mantenimiento tenía conocimiento de la máquina, dijo, ocupemos tal máquina. ¿Ah? O sea, pongámoslo, hagamos la prueba. No crean de que de un solo funcionó, mentira. Pasó 2 semanas, 15 días. Después de eso, a los 15 días ya teníamos el producto, ya estaba ahí. E incluso se logró vender una cierta cantidad y se donaron otras. ¿Ok? Dentro de ese proyecto, y eso no lo supimos hasta después que nos presentaron el producto, a nosotros, a toda la empresa, en donde después decían, adivinen qué, hay un nuevo producto adicional aparte de las manos. ¿Cuál es ese producto? Ah, un delantal. El delantal cubría toda esta parte de aquí, el pecho, parte de las piernas, hasta la parte trasera, digamos, donde uno amarraba la pieza. Y la pregunta, ¿y eso para quién? Los hospitales, las morgues. Esto se reactivó durante la pandemia, chicos. O sea, esa fue una participación que tuvo la empresa en ese periodo de tiempo para con el gobierno, para poder apoyar toda la iniciativa de el tema de uso de elementos o recursos para los doctores. Y eso fue lo que sucedió. Entonces, a lo que vamos viendo aquí, que la implementación de mejora para ciertas empresas utiliza cierta metodología con el fin de que no sea como, hey, esperemos otra pandemia para pensar. No, ¿verdad? Tenemos que ir pensando todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, ese es como un ejemplo que les puedo dar de ese punto. No sé si a los que están acá les ha sucedido algo similar o les sucedió dentro de las empresas donde ellos trabajaban durante el periodo de la pandemia, por ejemplo, que idearon, implementaron ciertas mejoras que hasta lograron hacer mejor las cosas que hacían o producir nuevos productos, baja redundancia. No sé si aquí a alguno le pasó algo así en el periodo de tiempo de la pandemia o no hubo mayor cambio, digamos, al final. Si no me contestan. Ajá, estimados, no, no hubo ninguno. Yo fui a visitar en el cabal 2021, sí, 2021, final 2021, diciembre, solo para contarles algo más. La empresa es una empresa que hace banners, ¿verdad? Rótulos. Durante la pandemia, ustedes saben que nos mataron a todos a la casa. ¿Quién iba a consumir banner? ¿Quién? Entonces, dijeron esas personas, dijeron, ya que tenemos toda esta maquinaria, ¿qué podemos hacer con estos equipos que hacen mezcla de pintura, que hacen moldeo de plástico, etcétera, etcétera? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos ofrecer ahorita al mercado para subsistir, para vivir? ¿Ah? Porque no me puedo dar el lujo de tener cerrado la empresa. Y la idea que se le ocurrió fue la fabricación de mascarillas plásticas. La mascarilla, la que uno se colocaba tenía un arnés aquí y quedaba plástica la carita. Y habían diferentes fórmulas. Hay una fórmula cuadrada, una ondulada, o sea, había de diferentes formas. ¿Ya? Y ese producto lo proporcionaron ellos durante aproximadamente un año, principalmente. ¿Ya? Hoy en día, esta empresa sabe que puede producir eso. E incluso para exportación, no solamente para El Salvador, sino que para fuera del país. Están exportando y manejan todavía la producto. No es una empresa que ustedes le tengan así en mente, está bien escondidita ahí donde la encontré y fue por una visita técnica que hicimos para ver el tema del plástico, cómo podíamos hacer el moldeo y todo lo demás, pero que nos sirvió para poder identificar un método adicional de lo que nosotros estamos produciendo para poder fabricar en ese momento en específico. ¿Me entienden? Entonces, esos serían como los aspectos de este tipo de situación. Ok, ya para casi ya ir terminando,
términos económicos de la industria salvadora. Cuando hablamos de términos económicos, en cierta manera tenemos que pensar en números que me permitan identificar cómo me encuentro actualmente en la empresa, cuál es la utilidad de mi producto o de mi servicio. Esta imagen que ustedes ven viene en base al Banco Central de Reserva de este año 2024. Bueno, perdón, 2021, perdón, 2021. No ha habido mucho cambio a lo que pude observar, eso sí me acuerdo, y va enfocado a lo que es el CIU. ¿Se acuerdan lo que vimos al inicio de la unidad número 1? Dice aquí que para agricultura, ganadería, silvicultura, que son productos enfocados a la pesca, enfocado a la caza o de algún mérito u otro, durante 20 minutos tuvo los siguientes porcentajes. A nivel visual, el 77% me dice a mí que la industria manufacturera es la que me rinde más a mí. Puede ser por diferentes aspectos. Puede ser, por ejemplo, que en la agricultura no haya suficiente tipo de espacio para sembrar, por ejemplo. Puede ser que no exista una semilla suficientemente buena que me pueda crecer y germinar en el terreno que me han dado para poder ofrecer mi producto de huerta, por ejemplo. Y eso afecta a la cantidad de producción que yo voy a manejar, ¿verdad? Que es ese 4%, por ejemplo. Y hay uno que dice otro que es un 0.1%. Ahora bien, vuelvo a mencionar, el más importante para mí es el 77%. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que en los otros factores que están en el entorno también sería bueno ponerles atención, desarrollarlos o no? Nos enfocamos directamente al 77%. Esa sería mi pregunta. ¿Qué me dicen? Hola, ingeniero, no sé si me escucha. Quiero ver quién fue primero. Primero Hugo, después voy con Javier. Ajá, Hugo, dinos. Vaya, con derecho a equivocarme, ¿verdad? Pero por lo menos Dale. gracias, desde mi punto de vista, sí es bueno, ¿verdad? Tenemos desarrollado un 77% en la industria de manufactura, pero no solamente, a mi ver, no solamente tendríamos que quedarnos con eso y apostarle al desarrollo de eso, sino también a todo lo demás, porque para mi ver deberíamos de diversificar e invertir un poco más en los otros rubros que tenemos, porque puede suceder que sea golpeado por una X o Y motivo de la manufactura y estamos débiles en los otros rubros, entonces ahí nos venimos en picada, ¿verdad? Y es como tener diferentes sectores que nos producen o que estamos dedicados a ellos, y si se nos cae uno, pues tenemos los otros pilares en los que nos sostenemos. Entonces también es aparte de que, por ejemplo, la agricultura y la ganadería, como usted lo decía, ¿verdad? Tal vez es porque no tenemos el apoyo o por algún otro motivo, pero hay gente que se dedica a eso y que tal vez no tiene las técnicas o el conocimiento adecuado para llevarlo a cabo. Pero en resumen, sería para mí eso. Sí es bueno diversificar la economía porque nos ayuda a sostenernos en un caso de una crisis, ¿verdad? Buen punto. Me parece excelente. Muy buen punto. Javier, ¿ibas a decir algo tú? Sí, con respecto a mi forma de ver, lo que ahí está planteado, ¿verdad? Tendría que haber un equilibrio entre todos los componentes. Quizás diría yo con un poquito de énfasis en la agricultura, porque prácticamente la agricultura en El Salvador casi que ha desaparecido porque no hay apoyo suficiente al campesino, ¿verdad? Y si nosotros nos ponemos a pensar, ese es un pilar fundamental en la dieta alimenticia de todos nosotros para evitar independizarnos por ejemplo, de Guatemala, ¿verdad? Con la importación de frutas y verduras, porque también. prácticamente acá no se produce nada, pero es por lo mismo, no es porque la gente se haga gana, sino porque no hay apoyo directamente pues al campesino, no hay un subsidio como en otros países para que incentiven a la persona a cultivar, pues diversificar la dieta pues de nosotros para no estar dependiendo de nadie, sino que nosotros
como en el tiempo quizás de los 50, que el país exportaba Sí. a otros países de la región cuestiones agrícolas, y ahora nosotros somos bien dependientes desde que se implementó prácticamente el modelo neoliberal. Un ejemplo, vaya, por ejemplo, nosotros, El Salvador, claro, hay una diferencia de ¿cómo se llama? Por ejemplo, si lo comparamos con Israel, que es un país pequeño, prácticamente igual que El Salvador, ellos, imagínense que en el desierto, ellos producen su propio alimento en el propio desierto, porque ellos no tienen tierras como nosotros acá, que son agrícolas. Y, o sea, ahí podemos ver cuando digamos, los dirigentes, pues, políticos, le apuestan realmente a la base que es de su núcleo, de su gente. Vaya, y siempre con el ejemplo, vaya, Israel es un país que produce maquinaria pesada, armas y todas las cosas, pero ellos no descuidan la parte alimentaria. O sea, le dan énfasis a todo, pues. Y en cambio aquí en esta gráfica que nosotros vemos, o sea, ahí hay un desequilibrio horrible, pues, porque nosotros somos prácticamente aquí en El Salvador solo cuestión de maquila nomás. Está bien, ¿verdad? Exportar a Estados Unidos con el Tratado de Libre Comercio, pero sin embargo, sí se han descuidado de la parte de la agricultura, que eso, o sea, es lo que nos lastima prácticamente a diario con el alto costo de la vida, y es una cadena, pues, para todos Sí. los alimentos y todos los servicios. Eso sería, ingeniero. No, hombre, muy bien lo que me acaban de comentar ustedes dos. Le voy a dar un comentario, pero que quede como un comentario. Yo sé que va a grabar, aquí estamos grabando, pero actualmente la Universidad UTLA ha sido o fue reconocida como aquella universidad que se enfocaba en enseñar a los alumnos a la parte de agronomía. ¿Ok? Hoy les tengo una sorpresa. Según la situación actual para la carrera de agronomía, hay una posibilidad de que de aquí a un par de años más, uno o dos más máximo, ya no exista dicha carrera, ¿ya? O sea, no va a existir la carrera de agronomía. ¿Quién la está empoderando ahorita? Por decirlo así, está la ENA, de abajo, digamos por Lourdes, por abajo. Pero lo que dice Javier o igual Hugo, se plantea de que va a suceder prácticamente algo similar. O sea, va a decaer. Ahora, nuestro tema es tecnología industrial. Y ahí quizás nos vamos a enfocar en la parte que dice arriba, sectores económicos de mayor importancia, manufacturera y maquila. Pero es bueno ver, abrir los ojos un poco y darnos cuenta qué tan importante es, por ejemplo, hoy en día existen gente, yo sé que voy a salirme un poquito del tema, pero es parte al final. Uno va a los mercados y uno le pide rebaja a la gente que está con un canastito, con unos aguacates, unos 3 plátanos y unos guineos. Y uno le dice, mire, ¿cuánto me da por los guineos? $1. Deme todo el manojo, póngale, por ejemplo, en 50 centavos. Si quiere, bueno, si no, ahí ve a quien se lo compra. Y estamos hablando de una señora, digamos, un señor de una edad avanzada que posiblemente en su casita, él se quedó a sembrar algo ahí en un huerto que tiene para poder subsistir, que es lo que estamos hablando. Ese es un punto. Número 2, ingenieros agrónomos. ¿Cuánto gana el ingeniero agrónomo? Vámonos al tema del salario. Por ejemplo, si el día de mañana le dicen, miren, los ingenieros agrónomos ganan ahorita $3,000. ¿Quién de todos ustedes, ingenieros industriales, se pasaría a agronómica? Ninguno. $3,000 con los conocimientos de agronomía, conste, hasta ahí. No me hables inglés. Vos sabés cómo producir esta planta, sabés cómo germinar, sabés qué es lo que necesitas para que pueda abonar y crecer.
Va, 3,000 te pago. Así. ¿Quién de nosotros no comenzar a estudiar esa carrera? ¿Qué pasa en la realidad? ¿Qué sucede lamentablemente? El ingeniero agrónomo es el que menos gana. Si nosotros decimos que ganamos el mínimo, no, hombre, a veces a ellos, mire, si cosecha y cuando salga la cosecha y yo vende el producto, le pago, ingeniero. Cosas que suceden en cierta manera en el ámbito laboral de lo que estamos hablando ahorita. Y es importante ver esto. Sé que es una gráfica, la importancia de la gráfica es darnos cuenta exactamente de la pregunta que les hice, que si consideramos que es importante así como está ahorita la cosa, ¿verdad? Y esto que es una foto de julio 2021, ¿verdad? Hoy en día, nosotros si volvemos a caer nuevamente, Dios no quiera, en una pandemia, volvemos otra vez a la misma situación de aquel momento, en donde decíamos, bueno, yo tengo dinero, pero aquí ¿dónde voy a comprar un tomate? ¿O cuánto va a valer el tomate para ese momento? ¿Ya? ¿O cuánto vale ahorita las legumbres? El pescado, yo creo que ustedes ya saben, ¿verdad? Dicen que el pescado ahorita porque no ha habido caza o no sé, no han pescado, va desde $5, 10, 15, $25. El pescado crudo, sin nada miren, pónganmele ahí arroz y todo, no, es solo el mero pescado, un ejemplo. Entonces, sí, en cierta manera, me imagino que más de alguno de ustedes va a tomar en cuenta ese factor y va a considerar más adelante ir desarrollando, digamos, en el campo laboral, el desarrollar ciertas técnicas. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes sabe cómo cosechar tomates? Y usted me diga, ingeniero, en YouTube hay un montón de videos. Vale, excelente. Yo he visto los videos. Pregúnteme cuántos tomates he cosechado. Ninguno. Entonces, ahí donde viene la parte donde lo que dicen los compañeros, la problemática de no ver los números. Y sé que somos muy buenos textileros, sé que somos muy buenos en ciertas producciones de calidad de producto. Excelente. Pero sí tomo bien el punto de dar una como concientización de la parte de los productos alimenticios, cómo lo llevamos. La verdad que no, bueno, lo voy a mencionar así, a nivel gubernamental, si es cierto, no existe hoy por hoy algo que diga, que haya detonado para bien el decir, hey, tenemos un campo lleno de mazorcas, de maíz, ¿vale? Y sé que es lo más vulgar, lo más sencillo que estoy hablando, ¿va? Pero no existe ninguno. ¿Y quién no come tortillas acá, estimados? ¿Quién no come tortillas de acá, de todos los que estamos ahorita conectados? Somos 18 conmigo. Aunque sea una tortilla, me como yo al día, por lo menos una. Y de ahí todos los demás productos que viene del maíz, las pupusas, algunos tipos de tamales, etcétera. O sea, interesante, va. Entonces, digamos que al final la moraleja aquí nos queda de que sí es importante diversificar la industria, sí es importante que estos números se puedan mejor adaptar a una circunstancia, a una situación en este año, en este día, según las necesidades que tenemos y para prepararnos, ¿ya? Entonces, ese sería como parte del contexto de lo que estamos preguntando y por lo cual se presenta esto. Y